necesito que le presten atención. Voy a enfocarlo como a mí me gusta enfocar las cosas desde el punto de vista educativo, colocándole un resultado de aprendizaje. Quiero que la charla se vuelva, cuando esté en el Congreso, una charla que tenga un fin, una meta al final de todo el cuento. O sea, el tema de Telocitos como tal, lo puse en rojo primero en la primera diapositiva, como diciendo, lo conocen, no lo conocen, está en rojo. A mí me gustan las imágenes y esa imagen me encantó porque yo creo que los que han leído Telocitos y no han visto imágenes, o los que no han leído Telocitos y el tema les suena, en el cerebro debemos estar con una imagen como esa, o sea, una imagen que no sabemos dónde están, no sabemos qué son, no sabemos qué hacen estructuralmente cómo son, nos cuesta trabajo pensarlo. Em, por eso está esa diapositiva en rojo. Luego puse otra diapositiva que está ahora en amarillo, diciendo, debemos hablar de telocitos. O sea, ya es hora de empezar a hablar de telocitos como pregunta. Y lo digo como pregunta porque verán en otra diapositiva por allá adelante que todavía es un tema que no aparece en los libros. Si bien nuestros libros están 3, 4 años atrasados después de la traducción, de la impresión, de todas maneras todavía no se atreven e inclusive la parte de la asociación de terminología anatómica que parte de la histología todavía no se atreve a determinarla. Así que yo, de intrépido, yo puse en verde esta diapositiva y será la última diapositiva también esta es la misma del final, donde yo creo que debemos hablar de telocitos. Yo creo que debemos hablar de telocitos porque no nos puede pasar como con los astrocitos, cuando Cajal empezó a mirarlos y mucha gente volteó hacia otro lado. Y que hoy en día los astrocitos no son lo que nosotros pensábamos, simplemente una célula estructural de la, del tejido nervioso, sino es mucho más allá que una célula estructural. Entonces, como les dije, el enfoque que quiero que tengan pendiente hoy es que el cerebro piensa en imágenes. Creo que eso me lo han escuchado decir muchas veces. Si bien pensamos de diferentes maneras, hay gran parte de lo que nosotros sabemos y es que el cerebro piensa en imágenes. Cuando digo el cerebro piensa en imágenes, esa imagen me gustó, ahí está de donde la tomé. Me gustó porque cuando uno dice pescado, la gente se acuerda del pescado que comió. Y ahí yo siempre me río de una vez que comí. Mi suegra es de Paraguay. En Paraguay lo único que ven es un río, no hay mar. Y la primera vez que yo almorcé con mi suegra y ella pidió un pescado, pidió en Cartagena un pescado y el pescado venía completo. Y ellos allá, no, o sea, difícilmente ven un pescado completo, sino en filete. Entonces, en su cerebro no estaba el pescado como nosotros lo tenemos y como cada uno lo tiene. Entonces, quiero que lo que hagamos hoy se vaya a imágenes, no solamente a lo que ha dicho Popescu, a lo que ha dicho cualquiera de los autores, sino que intentemos llevarlo a imágenes porque creo que es la manera que esto puede surgir en investigación. Soy del pensamiento que nosotros los latinoamericanos tenemos una chispa investigativa y que de pronto del otro lado del charco tienen la tecnología y que si juntáramos las ideas después que nosotros nos imagináramos las cosas, creo que nos iríamos lejos. Entonces, el resultado de aprendizaje de la charla, yo quiero que sean dos. Uno, quiero que al final de la charla las personas estén en capacidad de imaginar de manera fundamentada la existencia de los telocitos. Eso sí, integrando lo recién conocido de su estructura con la configuración, o lo que llaman la ultraestructura tisular, previamente conocido en diferentes ubicaciones corporales humanas. Y el segundo resultado de aprendizaje sería analizar los conceptos actuales referentes a telocitos basados en conclusiones investigativas que se han hecho en animales. Ahora hay bastantes estudios en humanos y que inclusive pueden recrearse y han sido recreados
con inteligencia artificial o con estos software que hacen 3D de imágenes 1D o 2D que tienen la microscopía electrónica. Esta diapositiva está por allá adelante también, pero cuando hablemos de telocitos empiecen a hacerse imágenes. Esto es una imagen de microscopía electrónica que luego le colorearon lo que era el telocito. Entonces, cada vez que hablemos de telocito, que vienen muchas diapositivas de letras, que no me gustan, pero tengo que hacerlo porque es una revisión bibliográfica, que esas diapositivas de letras yo quiero que en el cerebro de ustedes estemos pensando en que es una célula así como esa. Cuando escuchen la descripción, se acordarán de esta imagen. Esta imagen está en un artículo de angiogénesis y de miocardiosis, no, sí, de angiogénesis, pensando en que los telocitos hacen parte de esa regulación de la angiogénesis. La primera vez que yo leí de telocitos, lo leí hace como 2 años para una charla de infarto al miocardio, de angiogénesis e infarto al miocardio. Y le soy sincero, nunca, o sea, no me imaginé los telocitos. Los dije, ya hay gente hablando de telocitos, no aparecen en los libros, pronto voy a estudiarlo, se lo prometí a mis estudiantes en ese momento. Este año me tocó leer de telocitos otra vez y esta fue la primera vez que leí esta diapositiva que aparece aquí, referido al soporte neuromuscular que hacen los telocitos, hablando de tendones y de todas estas cosas. Y también lo leí teniendo pendiente a mi estudiante de maestría, eh, hablando de los telocitos en la piel, porque lo que estamos trabajando es en piel de cara y en vascularización de la piel de la cara. Entonces, aquí hay una descripción cuando dicen que los telocitos son células del estroma vitales para la reparación de tejidos, la regeneración y el soporte neuromuscular. O sea, hablan de funciones que todavía no están claras, pero se supone y que están identificadas por unas redes, perdón, perdón, ok, Continúe, por profe, una, que a alguien se le prendió el micrófono y ya lo ok, apagamos. que están identificadas por unas redes de prolongaciones citoplasmáticas que ella tiene, que están marcadas, que han sido marcadas y han sido evidenciadas a partir de inmunohistoquímica con CD34 y con receptores del factor de crecimiento plaquetario, e inclusive con imágenes 3D de microscopía electrónica. En la estructura y la detección de ellos, los largos andamios que arman sus prolongaciones citoplasmáticas han sido estudiados de diferentes maneras, mucho con microscopía electrónica de transmisión, revelan vínculos estrechos entre los usos neuromusculares y los nervios. Eso lo leí en este artículo. Nada más, ahorita hablamos mucho mejor de ellos. Entonces, recuerden el resultado de aprendizaje. Como digo, recuerden el resultado de aprendizaje porque vienen unas diapositivas de puras letras que son verdades y opiniones fundamentadas que extraje de lo que revisé bibliográficamente, pero no quiero que pierdan de vista que el resultado de aprendizaje es que en algún momento nos imaginemos la célula. Esta primera diapositiva es como una manera histórica de pensar en los telocitos. En el 2005, Popescu empezó a hablar y no le dijo telocitos, sino que a partir de lo que ya había dicho Cajal algún día de las células intersticiales de Cajal en el intestino, este señor en el páncreas encontró unas células muy parecidas a las células intersticiales de Cajal y le dijo células intersticiales tipo Cajal. Ese señor y todos los que lo siguieron a él, pues siguieron, investigaron a partir de esa aparición en el páncreas de esas células intersticiales, porque solamente se habían encontrado por allá en el intestino. Y a partir de esa observación en el páncreas empezaron a hacer muchas investigaciones buscando esas células intersticiales. Ese mismo señor, con tantas investigaciones, Popescu y otros autores, en 2010
fue en 2005 que las descubrió primero. En 2010 propuso que se llamaran telocitos, pensando en ese prefijo griego que habla de telos como propósito, y hablando de esta célula como una célula con propósito, con un gran potencial como propósito. Este, este llamar telocitos desde el 2010 hace de que entonces mucha gente intentando replicar lo que Popescu había hecho, empiezan a buscar estas células en diferentes órganos del cuerpo. Hasta 2018 este término se había citado, dependiendo de la base de los datos fuentes, más de 300 veces. Eso parece bastante, pero de 2010 a 2018, 300 veces no es tanto. Y estos dos enunciados que coloqué aquí es porque busqué, porque mi, ¿cómo les digo? No mi susto, pero sí mi pensamiento es por qué todavía no está en los libros, si ya desde hace rato se hablan de telocitos. Entonces tiene que haber algo que no, que ha hecho de que no llegue a los libros. Y esta FIPAD y este artículo de abajo que habla de la terminología anatómica y las inconsistencias que ha tenido desde el punto de vista histológico, eh, en esos artículos no hablan de telocitos todavía. O sea, hablan de inconsistencia, hablan de diferentes cosas, pero no hablan de telocitos. Eso acompaña a que los telocitos aún no se mencionan en ningún libro de histología o histopatología, por lo menos de los aceptados internacionalmente y los que nosotros utilizamos como libros guía en pregrado. Eso parece que está causado porque ampliamente todavía no han sido aceptados por todos los investigadores como una célula, como una población celular individual. Como diciendo, los fibroblastos, todo el mundo conoce los fibroblastos en todos lados donde se metan los fibroblastos. Pero en las diferentes investigaciones, a estos telocitos los están pensando como una célula estromal, CD34 positivo, que sirve como células progenitoras. Algunos estudios. Otros estudios lo pensaron con que son células que se derivan de células endoteliales. Y aquí están citados los artículos. Y otros artículos inclusive dicen que podrían confundirse con las células endoteliales linfáticas. Algunos recordarán que las células endoteliales linfáticas, a diferencia de las endoteliales sanguíneas, de los vasos sanguíneos, se marcan con CD34. Entonces, esa CD34 hace de que algunos piensen que lo que se está encontrando no son telocitos, sino son células endoteliales linfáticas, que han sido atrapadas en secciones longitudinales y que por eso se ven así. Eso achicó mucho el campo y ha puesto resistencia a que los telocitos sean ya vistos como una población celular. Sin embargo, todo lo que estoy mostrando hasta ahora es encontrado en revisión bibliográfica como hasta 2018, porque 2018, 2019, 2020, pandemia y de ahí en adelante marca un cambio que ahora veremos en estadísticas. Entonces, hasta 2018, pa- para ir a favor de por qué sí pudiesen estar llamándose telocitos hasta el 2018, ya artículos de revistas muy serias como Nature ya empezaron a hablar de telocitos y empezaron a mostrar investigaciones sobre telocitos. Eso le da cierto goodwill, cierto prestigio, como que sí, y en Nature se acepta de que hay unas células intersticiales que se llaman telocitos y que están siendo estudiadas. Eso habla de que la comunidad científica debe mirar hacia ello, pero estoy hablando 2018. Acuérdense que ahorita les hablé de este señor Popescu. En el 2014 viene y hace una revisión de lo que él ha hecho del 2005 al 2014 con sus compañeros investigadores, y en esa revisión hace una declaración casi como definición de cómo son los telocitos, y por eso lo traje así textual como él la coloca.
Una célula con cuerpo celular pequeño y miren las micras, 9 a 15 micras. Esas 9 a 15 micras, si la comparan, micrómetros, perdón, con otras células, es una célula súper pequeña. Tiene un número variable de 1 a 5 telópodos. Cuando hablo de telópodos, estoy hablando de prolongaciones citoplasmáticas. Pero piensen ahora, o sea, imagínense prolongaciones citoplasmáticas, que los libros y que estos señores lo describen como las segundas prolongaciones celulares más largas del cuerpo, tomando los axones de las neuronas como las más largas. Y las segundas prolongaciones más largas serían la de estos telocitos. Y que cada célula de estas, en general, porque después fenotípicamente se verá que cuando están en otros tejidos pueden variar algunas, inclusive tener un solo telópodo, pero la mayoría de ellos tienen de 1 a 5 telópodos. Esos telópodos son extremadamente largos, como dije, pero bastante delgados. Cuando digo delgados, y ahí viene el problema, porque son tan delgadas que están por debajo del poder de resolución de nuestra microscopía óptica. Y eso empieza a tranquilizar, como que, no era que nosotros no las veíamos, sino que es que con hematoxilina y eosina y con lo que teníamos de microscopía óptica, no alcanzábamos a verlas, no alcanzábamos a notarlas. Cuando describen las prolongaciones citoplasmáticas, miren que él describe unas regiones, o sea, que la prolongación citoplasmática tiene prolongaciones delgadas, pero tiene una donde se amplía. Y entonces a las delgadas de esa prolongación le llama podómeros y a donde se amplía le llama podomas. Esas prolongaciones, miren cómo con la distancia, con el tamaño que les da, cuando dice 80 nanómetros y los podomas 250 a 300 nanómetros, ya uno se empieza a imaginar el anchito. Ahorita lo van a ver en fotos, pero yo quiero que se lo vayan imaginando para que se encuentren con algo que su cerebro diga, bueno, así me los imaginaba o no me los imaginaba así. Y además él dice de que esas prolongaciones están interconectadas y que las interconexiones son homocelulares, o sea, con otros telocitos, pero también hay prolongaciones que tienen uniones celulares o que están interconectadas, por lo menos muy cercanas, a otras células diferentes a los telocitos y que allí forman redes tridimensionales. Espero que se vayan armando el dibujito en la mente, el mamarracho, como digo yo, en la mente. Además, los telópodos, dice, liberan tres tipos de vesículas extracelulares, exomas, ectosomas y cargas multivesiculares. Y enseguida le pone la propaganda o la publicidad que participan, o sea, asegura. Yo creo que falta un poquito para dilucidar o evidenciar de que funcionalmente es así, pero todo indica que es así, que participan en la señalización paracrina. Se considera que la microscopía electrónica es esencial para su identificación y la doble inmunohistoquímica, tanto como CD34 como el receptor alfa del factor de crecimiento plaquetario, puede orientar al diagnóstico. Eso nunca lo olviden. Y entonces revisando la bibliografía aparecen más verdades y opiniones que están fundamentadas. Porque desde que les dije que Popescu lo habló de los telocitos, muchas personas, cada una en su campo, si yo estaba estudiando dermatología, si estaba haciendo, o qué te digo, un doctorado en algo que tenía que ver con riñón, la gente aprovechó y empezó a tratar de buscar telocitos en cada una de estas ubicaciones. Y de hecho que todos estos artículos que aparecen acá, denotan cada una de las apariciones o de las ubicaciones de los telocitos en cada uno de estos órganos. Algunos tienen dos o tres artículos nada más. Cuando hablamos de esófago, estómago, intestino, hay muchísimos artículos que hablan de esas células en el tubo digestivo. Y así, la piel también es otro que está siendo bien estudiado o ha sido bien estudiado. Siempre les estoy dejando las revisiones o de dónde saqué la revisión bibliográfica, por si alguien de aquí a que llegue se comporta como buen estudiante, a que llegue el Congreso se comporta como buen estudiante y
y ayuda a hacer la conversación allá. Así como aparecen artículos que hablan de ubicaciones, ustedes saben que las investigaciones, muchas de las investigaciones generalmente no están movidas por la parte básica de la histología, sino por la histopatología. De hecho, que miren aquí cómo aparece el resumen de enfermedades que han sido asociadas a trastornos funcionales de telocitos. Y no son poquitos, o sea, miren todos los artículos que hablan de esta posible trastornos funcionales de telocitos en diferentes enfermedades. Eso nosotros como histólogos básicos parece que asustara, como que, pero la gente siempre se va por la patología. Pero es que así es que se consiguen los adelantos. Estudiando patologías se consigue mucho más fácil. Ustedes saben que a nivel farmacológico, a nivel investigativo, es mucho más fácil que exista dinero para estas causas que para las causas básicas totalmente. Miren, el cuento es tan bonito por donde va que no solamente están estudiando enfermedades, sino que ya en el 2018 apareció este artículo, que se los dejo ahí para que lo lean, ah, en el cual el solo título ya asusta: Investigación in vitro de macrófagos educados por telocitos. O sea, la inflamación, que es como la base de la mayoría de las patologías, si nosotros logramos de que todo esto llegue a esos puntos, podremos hacer prevención, tratamiento de múltiples enfermedades. Y por último, en esta parte de letras, porque todavía no les he mostrado imágenes y ya se me empiezan a distraer. Miren que hasta el 2019, miren las publicaciones, que si bien eran 12, 16, 21, 17 por año, con el boom de Popescu cuando hizo la revisión, aumentaron entre 2015 y 2016 hasta 2019, y aquí hay una caída, y la caída ya saben que aparece aquí 2020, todos la sufrimos. De estas revisiones, la mayoría de las revisiones están hechas en miocardiocitos, algunas en forma general, pero hay otras como en gastroenterología y en ginecología, donde se han buscado telocitos en el miometrio uterino, en la mucosa respiratoria, pero miren que la mayor cantidad de artículos está en cardiología, gastroenterología y ginecología. Y por último esta, porque entonces pasó el 2020, llegó 2021 hasta donde estamos, y miren la cantidad de artículos que ahora están apareciendo por año. Y solo ahí están registrados los artículos de revistas importantes y que hablan directamente de los telocitos, asociados a algo funcional como la regeneración tisular o la homeostasis en los tejidos. Esa es la tendencia de la publicación. Bueno, como el resultado de aprendizaje era este y era imaginar y era analizar, y se acuerdan cuál era, entonces yo les digo una cosa: este título que aparece ahí es el título de un capítulo de una histología, donde dice tejidos conectivos y manchas. Como que en ese momento ya tú te pones a pensar, es que ya hay gente que decía, no, yo conozco el tejido conectivo, las células que parece que hay, que son los fibroblastos, las células transitorias que llegan, entran ahí, los adipocitos, los macrófagos, pero hay unas cositas que se ven en hematoxilina y eosina que no sé qué son, que simplemente son manchitas. Y entonces comienza una segunda parte de la conferencia, y es imaginando con fundamentos. Con todo lo que leímos, y siempre le voy a colocar la diapositiva esta donde Popescu definía a los telocitos, yo quiero que vayamos haciendo imaginación, solo que imaginación no con mis mamarrachos, como yo digo, sino con microscopía electrónica y con las fotos que ya aparecen en la web. Esto es un artículo en el cual hablaban de la importancia de los telocitos en la piel y en la regeneración de piel.
y hacían la descripción. O sea, aquí se ve muy bonita en esta microscopía electrónica el tamaño del cuerpo celular, donde el núcleo es lo que más ocupa, como si quedara una manchita. El citoplasma es muy poco, pero miren cómo quedan las prolongaciones citoplasmáticas. Esas prolongaciones citoplasmáticas que son los telópodos, miren, este telópodo tiene unas partes estrechas y tiene unas partes amplias. Esas partes amplias, ¿se acuerdan cuánto medían? 250 a 300 nanómetros y las otras 80 se llaman podomas. Esto era el podómero, esto es el podoma. En esta foto ya se ven una, dos, tres, por lo menos tres prolongaciones de ese telocito. Que tridimensionalmente le faltarían dos, podría ser. Esto está debajo de la epidermis. Esta es la capa inferior y esta es la célula de Merkel que está en la capa basal. Este pedacito que ya está aquí es dermis y miren dónde está el telocito. O sea, está muy cercana a la célula de Merkel. La prolongación citoplasmática va pasando cerca a la célula de Merkel, cercana a las células regenerativas de la epidermis, a los queratinocitos del estrato germinal. Se ve en esta foto de acá, de esta microscopía electrónica que se hace con reversión de los electrones, donde el tamaño de la célula es muy inferior a lo que nosotros vemos de otras células. Y ahorita la vemos mejor en unos miocardiocitos, cómo se ve el tamaño del miocardiocito y el tamaño del telocito mucho más pequeñito. Entonces, creo que nos estamos empezando a imaginar y dónde pueden estar. Definitivamente estromal, definitivamente intersticial. Este está en otro artículo en el cual eh, en salamandras se buscan células miocárdicas y se marcan células telocitos como una célula intersticial. Y estas microfotografías, estos señores lo pasan a este esquema, a este mamarracho de ellos. Esta microfotografía que están aquí, yo la puse acá un poquito más ampliada. Y entonces donde dice CM3 están hablando de miocardiocitos. Este es un miocardiocito, otro miocardiocito, otro miocardiocito. Pero miren estos telópodos que aparecen muy por fuera de la membrana basal del, del miocardiocito y que esta microscopía electrónica lo deja ver bien al telópodo. Y que esos telópodos tienen su parte estrechita, como decíamos, los podómeros, como está aquí este, y miren esta parte amplia aquí del podoma. Estos podómeros, este podoma, y todo sería un telópodo. Aquí ampliaron más inclusive estas estructuras ampliadas, y esta estructura ampliada nos muestra que dentro hay vesículas muy, muy a la par de lo que ya describía Popescu. Y este esquema que es el esquema que ya nos debemos estar imaginando. O sea, si esta célula está haciendo esta tridimensionalidad alrededor de los miocardiocitos, no es una célula que esté ahí solo estructuralmente, que recuerdan que eso fue lo que pasó con Ramón y Cajal cuando él describía los astrocitos, de que simplemente los astrocitos eran sostén mecánico o hacían parte del sostén mecánico del tejido nervioso. Estas estructuras son estructuras o células intersticiales que con esas conexiones que tienen entre ellas y con esas conexiones que tienen tanto a las células endoteliales de los vasos sanguíneos como a las células del parénquima del órgano donde estén, definitivamente algo tienen que ver con la funcionalidad y con la comunicación intercelular que pasa en los tejidos. No sé si ahí se ve mejor el esquema. Y creo que cada uno en silencio diciendo que, o sea, este telópodo está haciendo contacto con esto, hay tipo de uniones. Estos podómeros de estos telópodos están rodeando este miocardiocito y también a este miocardiocito y también a este miocardiocito. O sea que si alguien se puede dar cuenta de lo que está pasando en un tejido y comunicarlo entre ellos y mantener la base estructural funcional de los tejidos, son los telocitos.
como dijimos que teníamos que imaginar con fundamentos, yo lo que tenía a la mano era Histology Guide y que Histology Guide tiene microscopía electrónica. Nosotros nos hemos pasado viendo microscopio, nos hemos pasado explicándole al estudiante solo lo que está en el libro, pero si uno se pone a ver una lámina de estas, miren, esto es miocardio, esto es un vaso sanguíneo acá, en la pared de ese vaso sanguíneo, estas son sus células endoteliales, miren el tamaño de esta célula. Pero entre este miocardiocito y este miocardiocito, miren estas prolongaciones que quedan aquí. Y eso no está descrito en Histology Guide. Estoy diciendo que yo, de atrevido, de intrépido, me estoy imaginando cosas que yo expliqué a los estudiantes, como ahí está el miocardiocito, la célula endotelial, ahí hay tejido conectivo laxo, el endomicio, y no sé qué, y toda la parla que le da el Robin, perdón, la histología de Rosa uno, pero ahora me quedan dudas y entonces amplié aquí y me fui acá ampliado y miren alrededor de este vaso sanguíneo cómo queda esta prolongación que está aquí. Que esto lo diga y no me ha dicho, pero que ya yo me empiezo a imaginar con lo que yo leí y con lo que estamos leyendo, de que de pronto estamos pasando por alto, que ya tenemos microscopía electrónica y que podemos empezar, o ya debemos estar hablando de que ahí hay otras estructuras que participan y que son muy importantes en la funcionalidad de los tejidos. Como les dije, miocardio está siendo muy estudiado a partir de telocitos. Y esto tiene que dar resultados. Entonces, miren acá cómo se ve esta prolongación, que a mí me impactó. O sea, no tengo cómo decir que sea otra cosa. Esta es la típica estructura que el estudiante te muestra, que amplía y te muestra y te dice, profe, ¿y esto qué? Y tú, eso es un artefacto. Que muchos lo hemos hecho, no, es un artefacto, eso es un corte de que no sé, y empezamos a buscarle la vuelta a algo que no sabemos. Hoy en día creo que tenemos que hablar de que ya, por lo menos, esto es un fibroblasto, miren el tamaño del fibroblasto, la forma fusiforme de él, pero miren estas estructuras que están aquí alrededor, estas estructuras que están aquí alrededor. Esta foto también es de Histology Guide, está hablando de fibroblasto y teniendo células epiteliales acá arriba. Este también otro fibroblasto, pero miren cómo quedan prolongaciones que de pronto alrededor nosotros no hemos determinado qué son. Miremos más. Este es epitelio respiratorio. Aquí cogí una tráquea, Histology Guide también, amplié, y miren lo que está pasando debajo de este epitelio, que yo podría decir que aquí hay un vaso sanguíneo, que estas son células endoteliales, que esto es un fibroblasto, pero ¿y esto qué es? O esta celulita que está pegadita aquí al epitelio, ¿qué es? O esta manchita más pequeñita que se ve aquí que no, o sea, no sabemos qué es y estamos en hematoxilina y orina y de pronto no la podemos determinar porque no tenemos lo que dijo Popescu que era diagnóstico, que era el CD34 y el otro receptor alfa. Entonces cogí el mismo epitelio respiratorio, pero en microscopía electrónica de Histology Guide. Y este es el epitelio, este azulito que está acá arriba. Esto que está acá abajo me quedan los vasos sanguíneos, y estas cositas verdes, ellos lo dicen en historia como todo lo verde son células del tejido conectivo. Pero una célula del tejido conectivo colocado aquí tan cercano al epitelio, yo no recuerdo haber descrito fibroblastos que estén tan pegados al epitelio. O sea, podemos estar viendo ya en microscopía electrónica, donde se ha dicho que ahí se ve ya los supuestos telocitos, solamente que no estamos preparados ni siquiera mentalmente para empezar a hablar de ellos porque no los hemos imaginado. Entonces, como el resultado de aprendizaje era ese, yo creo que deben estar por la mitad de la imaginación por ahora. Sigamos imaginando. Y entonces esta foto que les había mostrado al principio, como les dije, viene de esta revisión del rol de los telocitos en la angiogénesis.
Miren la colocación de ese bendito telocito alrededor de esta arteriola y de esta otra arteriola. Mírenle el tamaño de esta célula con el tamaño de una célula endotelial. O sea, esta es una célula mucho más pequeña y las prolongaciones citoplasmáticas que están rodeando estos vasos son definitivamente no estructurales mecánicos, sino algo está pasando en esa red interconectada que arman los telocitos. Y esto es evidencia, o sea, esto es imaginación con fundamento. Estas imágenes están en estos artículos. Este artículo es 2012 ya. Y entonces aprovecho y les recuerdo, esta imagen me imagino que se acuerda. Esta imagen es mía de otras conferencias, de esos momentos que yo siempre digo que tuve en el doctorado, que no tenía nada que hacer, 11 de la noche, ya estaba cansado y empecé a coger a buscar angiogénesis dentro de esos riñones y me encontré con estas imágenes de angiogénesis. Pero esto está hecho con CD31. Y ustedes no saben, yo en esta revisión me acordé que nosotros también marcamos estas láminas con CD34. Y se los prometo que en el Congreso vendrán diapositivas porque ahora las voy a examinar y las voy a buscar porque mi imaginación tiene que dar con lo que ya habíamos hecho de CD34, buscando marcar vasitos sanguíneos y linfangiogénesis. Y debe verse entonces tanto la célula endotelial linfática como también algunas células que estén alrededor, que ojalá y encontremos telocitos. Como estas imágenes que aparecen en la web, como una representación en 3D de lo que se habla y de los contactos que tiene un telocito, yo quiero que la estén pensando así. Porque el telocito, y yo hago la analogía, y esa es mi analogía, no está en los artículos, no está en los libros, pero yo hago la analogía con lo que pasa con el astrocito. ¿Se acuerdan que el astrocito tenía prolongaciones citoplasmáticas que se acercaban al capilar, que se acercaban a la neurona, que se acercaban a los oligodendrocitos, que se unían a otros astrocitos, que iban a la sinapsis aquella bipartita que nosotros conocíamos y que se acercan y que es la sinapsis tripartita que conocemos? Así como el astrocito, este bendito telocito, armando la red tridimensional entre ellos, está haciendo una célula interconectada de red tridimensional que tenemos que definitivamente buscarle razón de ser a estas funciones de él. No se olviden entonces que hasta el 2018 había poquitos que estaban dedicados a cardiología, a gastroenterología y en general, y que ahora aumentaron. Y lo recordé en este momento porque miren este que aparece del 2024. No se los voy a leer, no los voy a empezar a leer, pero ya aquí empiezan a hablar de células en el intestino, y esto lo voy a hacer para imaginármelo no solo con Histology Guide, sino imaginármelo con artículos. En este artículo hablan de los telocitos como células que están cercanas al epitelio intestinal y que estarían manejando la reepitelización del intestino y estarían armando todo aquello que hoy en día llamamos el intestino como otro de nuestros cerebros o como el cerebro verdadero de nuestro cuerpo. Ojalá y lo lean, es muy interesante. Yo de ahí extraje estas imágenes. Y extraje estas imágenes porque ellos se dedican en esa investigación, que es 2024, se dedican a marcar en la vellosidad intestinal. ¿Se acuerdan de las vellosidades intestinales para los anatomistas que no sean microscópicos y que no se acuerden de la vellosidad intestinal? Esa vellosidad intestinal, así en este esquema que aparece aquí, acá está señalado, y ellos lo que hicieron fue hacer ablación de los telocitos después de haberlos marcado, y el cambio que dio las células endoteliales de los vasitos sanguíneos que estaban alrededor de esos telocitos después de la ablación fue cambiar la polaridad de las células endoteliales. O sea, ya ellos sacan en conclusión, los telocitos de una u otra manera manejan la expresión de el armazón de los vasos sanguíneos, que es muy importante en las vellosidades intestinales.
Esta es microscopía electrónica de histología y Gay como para que se acuerden de esta trama de vasos sanguíneos, de esta vellosidad. Y yo quiero llevarme este esquema a otra diapositiva para que miren lo que ellos muestran en ese mamarracho de ellos cuando explican lo que puede estar pasando con los telocitos. Miren dónde están los telocitos. Les prometo que esto tendrá una diapositiva de hematoxilina y eosina, también intentando imaginar los telocitos para el Congreso. Pero estos telocitos que ellos pintan aquí y que ellos hicieron ablación de los que quedaban en la parte superior de la vellosidad, hizo de que la polaridad de las células endoteliales de estos vasos sanguíneos cambiara. Esta armazón tridimensional de los telocitos, que inclusive yo siento que ahí les faltó, porque aquí en el centro deben haber, parece que es muy importante para que esta epitelización y reepitelización y recambio ante nuestra microbiota y todo el cuento depende de la comunicación intercelular que hagan los telocitos. Por ahí van estos estudios y esto es 2024. Y esta es la última. No sé si yo creo que ya me pasé de tiempo, pero no importa. O sí importa, pero discúlpenme. Esta es la última revisión. En esta revisión que es 2018, los que lo hicieron intentaron rearmar lo que pasaba en el testículo humano. Cuando digo rearmar, es que, si se acuerdan, estos son túbulos seminíferos. Esto está, venga, si quieren, vámonos de aquí a la propia imagen completa, sin omitirla. Ah, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? No, no te vayas. Aquí. Me voy a la propia imagen de aquí, donde me muestra esta A, B y C, que son túbulos seminíferos de este testículo normalito con hematocilina y eosina normal. Y a este tamaño lo que hicieron fue marcar con CD34 esta, con inmunistoquímica con CD34 esta célula y miren lo que pasaba. Miren lo que se arma alrededor de este vaso sanguíneo. Esta es una célula endotelial y mire esto que marca entre un túbulo seminífero y otro y entre un vaso sanguíneo y otro y que arma todas estas redes. Esto que está con asterisco son células intersticiales, em, las que forman, las que producen testosterona en el intersticio de los túbulos, entre túbulos seminífero y túbulo seminífero. Y miren cómo estas prolongaciones, se supone que de telocitos, eh, están rodeando tanto las células intersticiales de Leydig como las células que están pegadas a la base de los túbulos seminíferos y a los vasos sanguíneos. O sea, en ese intersticio, las células intersticiales que de manera tridimensional están haciendo comunicación perfecta entre ellos, ya no solamente es pensar en los glicosaminoglicanos que dejaban huecos y espacios para el líquido tisular, sino que aquí definitivamente hay una comunicación paracrina, citocrina entre célula y célula y una red de comunicación entre estos intersticios. Y esto fue en el testículo. Me hizo esto, voy acá. Y vamos por esta diapositiva. Y como decía un filósofo que a Jorge no le gusta y a muchos no le gusta, pero un filósofo cesarense, bueno, era guajiro, que era Diomedes Díaz, se las dejo ahí. Eh, el resultado de aprendizaje, espero que hayan empezado a imaginarse los telocitos. En el Congreso les prometo que habrá más imágenes. Definitivamente para mí la conclusión es debemos hablar de telocitos. Tenemos que empezar a hablar de telocitos. No nos puede pasar lo de los astrocitos. No nos puede pasar lo de las células de Panet. Y les agradezco mucho que hayan estado aquí. Ahí están mis, cómo comunicarse conmigo para los que no están. Dejo la presentación por si alguien necesita o quiere hacer alguna pregunta.
Profe Gerardo, muchas gracias. Y estamos grabando en este momento, así que nos quedará también la presentación en el canal de YouTube. Y Ok, a partir de este momento, entonces, ya incluso abrimos la apertura a las preguntas. No sé si el profesor José León levantó la mano o estaba mandando un emoticón. Estaba mandando muchos Va. emoticones porque esa conferencia me gustó mucho y me gusta mucho porque son situaciones como muy, muy específicas, muy chiquiticas que ni siquiera me las podía imaginar y que están generando como un determinante científico muy importante. Y que Gerardo, nuestro compañero, esté hablando de esto me emociona mucho más. Muchas gracias, Gerardo. con gusto. Pregunta, Gerardo. Jorge, Eh, yo estuve muy atento pues, a toda la charla. Espera, ahí me conoce a qué se oye con eco o no. si se oye con eco, hay un feedback ahí. De pronto, profe, ¿está conectado 2 veces? No lo sé. Sí, De aparece pronto tiene conectado 2 veces. conexión. Apagar el micrófono en una de las dos para que no le dé el eco. Estoy cerrando las conexiones. ¿Qué tal ahora? Sí, bueno. ¿Cómo van? Sí, señor. Mejor. Bueno, el asunto es el siguiente. Cuando estoy viendo ahí la relación con los cardiomiocitos, me dio Ujú. alguna impresión de que se pudiera tratar de células telodianas. ¿Células qué, perdón? Y la relación, las telodiales, o sea, las que quedan en la terminación de las sinapsis neuromusculares esqueléticas. Pero como el músculo cardíaco también está bajo el influjo de acetilcolina, estoy reflexionando si pudieran ser. Igualmente, la relación que tiene con vasos sanguíneos, porque en torno a los vasos sanguíneos obviamente hay células musculares y algunas de ellas funcionan relacionadas con algo de acetilcolina. Entonces yo dije, ¿será que se trata de un tipo de célula modificada, tipo célula telomeral? Al fin y al cabo, Cajadas las anunció inicialmente a estas células intersticiales como del linaje nervioso. Entonces, esa Sí, es mi pregunta para usted, Gerardo. Muchas gracias. Está muy buena su conferencia. sí, la idea es que funcionalmente todavía no, o sea, no hay la evidencia clara como para determinarla. Pero en ese último artículo que te mostré del intestino, definitivamente ellos lo muestran como un sistema nervioso propio del intestino. No como sistema nervioso, o sea, como parte del sistema nervioso, porque definitivamente cuando vamos a la vida embrionaria, estas células ya se han encontrado desde la cuarta semana, sexta semana, pero perinotocordales, o sea, mesodermo. Así que no son directamente de tubo neural, de esto, de lo otro, pero funcionan como comunicación. O sea, mira que la palabra más clara para hablar de los telocitos es que son definitivamente una comunicación intersticial. Y en ese sentido es como si fuera un sistema nervioso, pero propio del intersticio. De pronto, o sea, nosotros nos cerramos mucho a los paradigmas y esa es la verdad y eso ha cortado mucho avance, como el que le pasó a este señor Ramón y Cajal. Creo que ahora no nos debemos cortar. De pronto estamos obviando lo que tú dices. De pronto estas células son un sistema de comunicación, para no llamarlo nervioso, un sistema de comunicación intersticial que tiene el tejido conectivo y que aclararía muchas cosas. O sea, hay muchas cosas de inflamación, hay muchas cosas de regeneración en el tejido conectivo, de patologías del tejido conectivo que nosotros no conocemos bien. Es más, hay un artículo que habla de los telocitos y la psoriasis. María José Herrera, una profesora de la universidad, no está por ahí, pero hay un artículo que habla de la psoriasis, o sea, se mete con la psoriasis. Es posible que estemos al frente de células que son definitivamente un sistema de comunicación intersticial dentro del tejido conectivo, como si fuera un tejido nervioso, como si fuera un sistema nervioso. Muy bien. Le hago una anotación complementaria.
eh, pensando en la inervación colinérgica del corazón, simplificó a los cardiomiocitos, si no tuvieran un tipo de células teloglial para metabolizar la acetilcolina, tendría una falla del corazón. El corazón viviría simplemente funcionando con acetilcolina y obviamente eso induciría una alteración cardíaca. ¿Quién realiza esa acción ahí? Que nunca lo había pensado. Ahora yo digo, pues tendría que ser esta célula, este telocito. Entonces, quizás sea, de acuerdo a lo que usted nos indicó ahorita, su origen mesodérmico, que es efectivamente así, pero que tenga algún linaje con ancestros más comunes cuando en la vida embrionaria eran simplemente una placa neural, perdón, una placa neural no, no Claro. había una división ni ecto, ni meso, ni endo. Eran células indiferenciadas que conservaron alguna propiedad luego de especializarse de nerviosa, o sea, de ser capaces de metabolizar, independiente de que sean neuronas, de que estén vinculadas con el mesodermo. Sí, Insisto, muy atractiva la temática. Felicitaciones, muchas gracias. no, a usted. Gracias, profe Jorge Eduardo. A continuación, entonces, tenemos al doctor José Sebastián, que también le damos la bienvenida, y luego entonces le daremos la palabra al profesor Fabián. Profesor José Sebastián, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor Oscar. Y doctor Gerardo, muchas gracias por la charla. Eh, yo soy médico morfólogo. Me acuerdo mucho del doctor Gerardo en una de sus conferencias en 2023 cuando lo conocí porque me hizo la pregunta de qué De me la yuca. imaginaba yo cuando... De la yuca. de la yuca, correcto, profesor. Esa fue. Y que luego debatimos si era un tubérculo o era frita o era con suero, bueno. Ujú. Entonces, pues lo felicito por seguir en esa línea, entre otras cosas, de imaginar con fundamento, que me parece muy interesante. Ahora bien, las ideas que se me vienen escuchando su presentación de los telocitos, lo primero que se me vino a la cabeza a manera de asociación fue una célula mesangial de riñón. Es decir, morfológicamente es el aspecto. ¿Sí? Es muy interesante ver eso. Luego dije, bueno, pero la célula mesangial es una célula inmunológica, como sería como el macrófago a nivel renal. Y cuando menciona que hay un artículo donde dice que los telocitos entrenan macrófagos, dije, no estaría de más pensar que de pronto fuese de ese linaje inmunológico, además si tiene vesículas en su interior. Eh, es interesante considerarlo. Pero luego volviendo al punto que usted tocaba de los paradigmas, y donde uno aprende que los dos sistemas que comunican en el cuerpo humano son el endocrino y el tejido nervioso, pues dije, parece que ese paradigma se está rompiendo porque hay un comunicador, ¿no? Entonces pensaba un poquito a nivel de retina en lo que podrían ser esas células horizontales y amacrinas a manera de interneuronas. Eh, pero bueno, pues como bien lo comenta, queda mucho del componente histofisiológico por descubrir en esta célula. Y sería lo único que me da como para pensar un poquito hacia dónde poder orientar este hallazgo, ¿no? Hacia células mesangiales desde el punto de vista estructural, relacionado con endotelio, entre otras cosas, entrenando macrófagos, y hacia el componente de comunicación tisular. Eso sería, profesor, muchas gracias. Ok. José, ahí te aclaro dos cosas. La célula mesangial, porque haga fagocitosis, no es un macrófago. Yo creo que ahí tenemos que romper un pedacito de paradigma que la célula mesangial es una supercélula, es una célula de otro nivel. Colocada en el lugar donde estás estratégicamente, no podemos cortarla diciendo que es un macrófago. O sea, es una célula más allá de eso. Lo que han estudiado de riñón para el telocito va hacia el intersticio tubular. No han estudiado el glomérulo. Pero a mí todavía me queda la idea como tú de que la célula mesangial es el típico telocito.
sea, hace lo que haría un telocito. Está ubicado en un intersticio donde debería hacer eso. Y lo otro, me estabas hablando del ojo. En el ojo no se ha estudiado la retina, no se ha estudiado en la retina los telocitos porque se piensa que es tejido nervioso. O sea, se piensa en astrocitos, en otras cosas, pero no en telocitos. Pero sí se ha estudiado en la esclerótica. Y en la esclerótica sí hay telocitos. Y ha sido estudiado y tiene su algo interesante ahí que vamos a dejar guardado para el Congreso un rato. Muchas gracias, doctor. Listo. Gracias, profe José Sebastián, por su pregunta. Profe Fabián, adelante. Gerardito, hermano, qué interesante. De verdad que sí, me has hablado ya varias de estas cosas. Y hablando de las células mesangiales, pues intraglomerulares, que son las que estamos hablando, como tú dices, no es solamente un macrófago, que tiene muchas más funciones, ¿no? Tiene funciones contráctiles, tiene funciones de vesículas de conclatrina, el aparato, sí, vesicular que tiene, bueno, etcétera. Hay varias funciones que tiene a ese nivel. Pero sí puede ser un apoyo este tipo de células, ¿no? En varias partes y como tú dices, en ese glomérulo creo que hay mucho por estudiar todavía. Me parece interesante lo que dijiste también en el intestino de que esa red de telocitos estén debajo del epitelio y cómo se interconectan. Entonces, ¿tú creerías, sin ser células de tipo nervioso, que tienen alguna injerencia con eso, con ese sistema entérico nervioso? ¿Crees que de pronto puedan tener alguna injerencia o alguna comunicación? Comunicación, sí. Sí, o que participen en algo del que... Que sean lo mismo, no, porque se han No, no, no. marcado y son No, 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 diferentes. no. No, no estoy diciendo que sean lo mismo, sino que tengan como alguna colaboración como con eso, con ese plexo mientérico y con ese plexo submucoso, digo yo. Definitivamente, Fabián, definitivamente. La cosa es que estamos en el punto en que sí, pero no sabemos cómo. Ya, claro. Pero sí, sí está. O sea, estructura, lo que está de la estructura nos dice que eso está pasando. Si miramos esa red tridimensional en cualquiera de los órganos, fíjense ustedes que de pronto hay muchas patologías que simplemente se basarían en que ese intercomunicador en los intersticios no está funcionando bien. Cuando no está funcionando Fallando, bien, el tejido no funciona bien. está fallando. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Verdad que te felicito? Muy interesante y tenemos que Mm, hablar. Muchas gracias, listo. Gracias, profe Fabián, por su intervención. ¿Alguna otra? Ah, el profesor José León acaba de levantar su mano. Adelante, profesor. Gracias. Me surge un interrogante, Gerardo. ¿En algún momento han intentado cultivarlos? Sí, mira que hay estudios que hablan in vitro, solo que lo han hecho de mamíferos, no de humanos todavía, pero sí, sí se ha hecho. Porque es que un cultivo celular de estas células ya empieza a ser potencialmente estudiado frente a situaciones adversas que puedan estar generando situaciones patológicas de los pacientes, ¿no? Ya me empiezo a dar cuenta que afecta al telocito y que me pueda explicar de manera celular una situación patológica de un paciente. Entonces mi pregunta iba por ahí, o sea que el futuro está por verse respecto Sí, al sí, tema. pero ahí está una claridad no de imposibilidad, pero de dificultad. Mucho de de que lo que ha dificultado en los cultivos es que los cultivos son, por decir, en 2D o en dos capas, pero difícilmente se puede cultivar un tejido en 3D. Y las veces que se ha hecho con epitelios. Y los epitelios se dejan cultivar en 3D. Nosotros con, con esta gente de Ohio hicimos cultivo celular de epitelio respiratorio en 3D y ahí se sacaron ciertas conclusiones con el virus sincitial respiratorio que van cercano a una vacuna y todo el cuento, pero en epitelio se puede.
En el tejido conectivo es difícil, porque el tejido conectivo o los intersticios, para tú armar la trama de colágeno, de glicosaminoglicanos, todo el cuento en 3D no es fácil, no va a ser fácil, o sea, va a tocar hacer a partir de secciones de imágenes, hacer con diferentes tipos de software, armazones en 3D con inteligencia artificial, pero no cultivo celulares en 3D de tejido conectivo. No, Ahí va a costar como mucho trabajo. Como reconstrucción. una reconstrucción en 3D, exacto. Muchas gracias. Jorge. Gerardo, último dato. Cuando usted decía que había pocas publicaciones y que parece que la sociedad no acoge esto, desde el sitio no se preocupe, porque recuerde que Gregorio Mendel, como por 1860, 1870, hizo su trabajo con los guisantes, iniciando la genética. Tuvo que esperar hasta 1900, cuando Hugo de Vries apenas empieza a trabajar ya esto y ya le dieron el nombre a la genética. O sea, esta es una pequeña chispa que luego explotará. Sí, yo creo que pasará menos tiempo, Jorge, porque la tecnología y todo lo que está alrededor de nosotros va a ayudar a que eso no pase tanto tiempo. Pero ya hablando de propósitos en la vida y de futuro, yo creo que nosotros en el punto donde estamos tenemos que velar por incentivar que eso pase. Una es empezar a contarle al estudiante. Al estudiante yo no puedo ir solamente con el libro de Ross hasta donde está porque ya hay adelanto. Y si yo voy con lo que dice Ross y Adriana está de testigo, que en la Universidad del Norte los estudiantes, como en cualquier otra universidad, ya no te leen el libro. Ya no tienen el libro, pero sí se van entonces a lo que inteligencia artificial, cualquiera de estas inteligencias artificiales te da como datos rápidos o un artículo. Y si tú no estás al día con eso, vas a pasar un mal rato. Vas a decir, no, esto Telocito es una locura. Como me dijo a mí algún profesor, cuando yo le hablé como estudiante de la célula de Panet, y él me decía que esa vaina no servía para nada, que esa célula era una manchita que veían ahí con puntico y que nada. Entonces, tenemos que incentivar nosotros, como grupo, tenemos que incentivar que esto pase. Y eso es lo que quiero que pase en el Congreso. Por eso inclusive le hablé a Fabián de cambiar una de las conferencias por esta, porque siento que esta es un punto de inflexión que tiene que darse en un Congreso de este tipo. Claro que sí, señor. Qué bien, profes. ¿Alguna otra intervención, inquietud, comentario? Estimado profe Gerardo, muchas gracias por su intervención. Me uno a la felicitación y me uno incluso a los comentarios que dejan nos dejan inquietos para seguir buscando sobre ello y es como una especie de introducción y aperitivo a lo que viene en el Congreso. Muchas gracias a usted por su conferencia. Gracias a todos los participantes y a las personas que se conectaron durante la reunión. Nos volvemos a ver en un mes, pero ya en el Congreso en vivo y en directo. Así que allá estaremos reunidos en nuestro evento y después de ello, entonces, ojalá podamos continuar con estos encuentros académicos. Un abrazo para usted, profe Gracias. Gerardo, y para todos los participantes. Ok, Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Nos gracias. Buenas vemos, noches para saludos. todos. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Chao, chao, que estén bien. Chao, Gerardito. Chao, Fabián, saludos. Nos vemos, estamos hablando. Se cuidas. Sí, señor. Sí, señor.